Bueno, ya creo que hay suficientes para poder comenzar. Así que vamos a comenzar en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y como siempre, vamos a comenzar con la pregunta, ¿cómo podemos estar seguros de tener una buena relación con Dios? Y vamos a dejar que Ana dé su opinión al respecto porque no ha asistido hasta ahora. Ahí también voy a... Ana, ¿quiere habilitar su micrófono para que podamos escucharla? Eso. ¿Ya? Sí, y ahora la escuchamos, sí. No, si no le escuché la pregunta, Bueno, me puede sí. decir? La pregunta es, ¿cómo podemos estar seguros de tener una buena relación con Dios? Bueno, nosotros podemos estar segura de tener una relación con Dios, es de nuestra oración, de nuestra fe con Dios y tenerle a Cristo Jesús en nuestro corazón y tratar de ser obedientes a la palabra de Dios, Ya, ¿no? sí. ¿Usted ha visto la asignación cuando di los videos con respecto a nuestra relación con Dios? ¿Usted ha podido ver esos videos? No, no, mi pastor, Ah, no he podido. Entonces, yo no he podido, no, o sea, no he podido conectarme, no he podido ver. Entonces, ya. yo he estado leyendo recién nomás porque no me he podido comunicar. Bueno, Sí, sí, voy mi a pastor. resumir brevemente otra vez para usted entonces. Ya, Bueno, Dios en su palabra, porque finalmente si alguien sabe cómo estar bien con Dios, es Dios mismo, ¿verdad? Y Él nos ha dado su sí, palabra en la Biblia para ayudarnos con respecto a este tema. Y en esa palabra vemos que si nuestra relación con Dios dependiera de nosotros, tendríamos que actuar en forma perfecta, porque la Biblia dice en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Y creo que todos vamos a admitir que no hemos sido perfectos. Entonces, ya, tratar de ponernos bien con Dios en base a nuestra oración, en base a nuestra obediencia, en base a nuestra fe, nada de eso va a servir porque todo eso es imperfecto. Eso es lo que la Biblia ya, dice. Claro, en Romanos 3:12 dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, nadie ha ya, obedecido a Dios. Entonces, eso no va a servir. Y hasta la Biblia dice que ya, no somos ni siquiera diferentes o mejores que los peores criminales, porque dice en Romanos 3:22, no hay diferencia. Y 23, por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todo eso nos muestra que nada en nosotros va a servir para establecer una buena relación con Dios. ya. Entonces, ¿tiene alguna otra idea con respecto a cómo podemos estar seguros de tener una buena relación con Dios? Yo estoy segura que, no estoy segura, no, pero, o sea, yo pienso que tener una relación con Dios es querer a Dios mismo y obedecer la palabra de Dios. O Sí, sea, pero yo Ana, me voy a imagino. interrumpir. Ana, ¿usted ha amado a Dios perfectamente? ¿Ha obedecido a Dios perfectamente como Él exige? No, no, Entonces no, eso no no lo va a he servir, sido. ¿verdad? Pero, Entonces eso no va a sí, pero servir. yo he tratado. Sí, pero la Biblia no dice trate de ser perfecto. La Biblia exige sed, pues vosotros perfectos. Entonces, y si no lo somos, más bien Ya, tenemos un gran problema con Dios. Y eso no va a servir para ponernos bien con ya. Dios. Muy bien. Reconoce entonces que usted no puede ofrecer a Dios nada para que Dios le dé su favor. ¿Lo Claro, yo entiende? reconozco que. No, 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 perdón, pastor. Es que se me corta la llamada suya, se corta, pero está medio. Se me va la voz, después viene la voz. Ah, ya.
La pregunta es que usted reconoce entonces que realmente, puesto que todo en usted y en mí y en todos es imperfecto, no vamos a poder ofrecerle a Dios nada para que Él nos dé su favor, ¿verdad? Sí, sí, mi pastor. Ok, Pero yo creo que, o sea, mi pastor, yo creo que nosotros, amando a Dios pero y ese es el, hacer como Él dice, sí, pero ese es el problema, Ana. Usted acaba de reconocer que no lo ha hecho. ¿Cómo va a poder así es mi pastor, ofrecerle a Dios algo que no tiene? Yo tampoco lo tiene. así es. Yo no tengo, yo no soy perfecto. Dios es No, yo no santo. tampoco soy perfecta. Si Dios aprobara, si Él aceptara algo imperfecto, Él mismo sería imperfecto. ¿Sí? Claro, No puede claro, mi hacerlo. pastor. Él no Sí, puede aceptar. Él no puede recibir en su presencia nada que sea imperfecto, nada que perfecto. no sea completamente perfecto. Y ese es el problema con la respuesta que usted ha dado. Que Ya, amando a mi Dios, pastor. sí, pero no lo hacemos. No lo amamos perfectamente. Cada Pastor. vez que Sí, pecamos, cierto. eso no es amor, eso es falta de amor, ¿verdad? Sí, mi pastor. Sí, Así es, pastor. entonces Sí es, faltamos amor pastor. más bien y por eso el amarle no va a servir para establecer una buena relación con él, porque no lo hemos hecho como él exige. Bueno, yo voy a dejar Así que es, mi Sammy pastor. nos diga, entonces, ¿qué es la verdadera solución para poder estar bien con Dios y estar seguros de tener un... Sí, Eso le iba a pregunta. preguntar, mi pastor, Sí, ¿qué es la solución? sí. Y voy a dejar que Sammy nos dé la solución, porque él ha asistido varias veces. Ya. Sammy, ¿quiere La ayudar? única solución, sí, mi hermano, la única solución es nuestro Salvador Jesucristo, el Cordero Santo, el que pudo cumplir la palabra a la perfección y traer su amor a la perfección. Entonces, nosotros a través de Él somos perfectos, a través de mí mismo, de mis obras, soy imperfecto y no puedo agradar a Dios, pero Dios me ve a mí a través de Jesús, entonces allí yo me convierto en perfecto. Muy bien. ¿Y qué hizo en la cruz para también, o sea, usted ya habló que y muy bien, me alegro de que Jesús obedeció la ley de Dios por mí, como mi sustituto, por todos nosotros. Y en la cruz, ¿qué más hizo? Murió. Hizo una total obediencia y fue mi sustituto. Sí, eso hizo en su vida, Resucitó. toda su vida, incluyendo, sí, lo que cuando estaba en la cruz, ahí también estaba obedeciendo toda la voluntad de Dios por nosotros. Pero otra cosa más hizo también en la cruz. Pagó algo, ¿verdad? ¿Qué pagó? Pagó mi deuda. Yo Eso. ya no debo nada. Tomó Muy mi bien. lugar. Y mi deuda era un castigo eterno, que es lo que he merecido por mis pecados. Eso pagó Jesús por mí, otra vez como mi sustituto. Y llamamos eso la doble sustitución. Jesús tomó mi lugar en cuanto a la obediencia que la ley exige y también con respecto al pago por el pecado que la ley también exige. Las dos cosas Jesús hizo por mí. Entonces, Ana Lucía, la solución es Jesús, no nosotros. Nosotros no podemos Así es, ponernos ¿verdad? bien con Dios, pero Jesús sí lo hizo. Dios puede aceptar lo que Sí, hizo su Hijo, porque lo que hizo Jesús fue completamente perfecto y santo. Y eso sí puede aceptar y recibir Dios. ¿Entendió? sí, sí, mi pastor, o sea, Él llevó nuestros pecados a la cruz del Calvario, ¿no? Y en su Nuestras formas vida, de... ¿qué hizo en su vida, Ana Lucía? ¿Hizo algo en la Él cruz? murió por nosotros. No, eso es lo que Sí, hizo en la cruz. ¿Qué hizo en su vida mientras estaba vivo? obedecer al Padre, Muy obedecer al bien. Padre, o Por sea, la ley de nosotros, Dios. como nuestro sustituto lo hizo, no solo para Como hacerlo, nuestro, lo hizo con un propósito, lo hizo para un propósito trasladar. en vez de nosotros, o sea, por nosotros Él Sí. murió en la cruz, en vez de Y, nosotros, ajá, en vez de y nosotros, se nos sustituyó a nosotros. sí, y en su vida también nos sustituyó. Con la Así obediencia es. que Dios exigía, Él lo hizo por nosotros. Muy bien, Ana. Sí, Entonces, eso vamos a seguir repasando. Espero que
va a poder asistir. Ya, mi También el jueves y otros días vamos a seguir repasando, porque esto es lo más no, importante. discúlpeme, pastor, Sí, esos días lunes, jueves. sí, nada más lunes y jueves. A esta hora, Ya, a mi esta hora, pastor. sí. Muchas gracias. Gracias, mi pastor. Ok, muy bien, estará siempre bienvenida. Bueno, Gracias, mi pastor. en las clases hemos comenzado a usar un método que esperamos les capacite para también poder enseñar mejor con eh, con una forma de enseñar que estamos enseñando, que divide una lección de enseñanza en 4 partes. ¿Quién recuerda las 4 partes de una lección? ¿Cómo se llaman? Cada una comienza con la letra C. Primero es captar Muy bien. la idea que nos da el pasaje. Luego sería contar. Ujú. Luego estaba considerar y finalmente consolidar. Muy bien. Exactamente. Ya habíamos comenzado una nueva lección sobre la historia del hombre rico y el pobre Lázaro. Y habíamos hecho la parte que es contar. Ahí. Captar y contar, eso habíamos hecho ya. Entonces voy a hacer el contar otra vez, pero esta vez yo voy a leer para que sea más rápido. Habíamos dejado esa clase en la mitad. Entonces es la historia de Lucas 16, 19 al 31 y dice así. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, el Hades a propósito es el infierno, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan a ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ese es el texto de esta historia. Ya habíamos hecho también la pregunta, ¿cuál versículo de esta historia más le llamó la atención y por qué? Sammy, recuerda lo que habíamos buscado como el versículo clave. Sí, el último versículo. Muy bien, sí, el que dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y ahí vemos cuál había sido realmente el problema del hombre rico. Pero antes de eso vamos a pasar a considerar para ver si ustedes mismos lo puedan captar.
Y esa es la pregunta que vamos a hacer con esta parte. Evalúen esta frase. Jesús nos deja en claro en esta historia que los ricos van al infierno y los pobres van al cielo. ¿Qué piensan? No, no creo que ese es el centro. O sea, pone un ejemplo de extremo, un rico que lo tuvo todo y un pobre que lo sufrió todo. Pero bueno, el rico por tener todo no quiere decir que no sufre, sino que es una alegoría para, para mostrarnos qué pasaría en el futuro nada más. Bueno, vamos a analizar entonces, ¿por qué, si alguien va al infierno, por qué sería? Usted acaba de decir, no por ser rico, sino, y el pobre no va Por al cielo por ser... Adelante, Ana. tal vez él vaya por la desobediencia o Pero por lo que no todos, hizo algo bien. entonces nadie va al cielo, porque ¿cuántos hemos desobedecido? Usted ha reconocido que no No, es perfecta. Usted ha pecado, ¿no? Y la Biblia dice sí, en Romanos 3:23, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. sí, que la gloria de Dios, Entonces, sí. si fuera por eso, todos tendríamos que ir al infierno, ¿no es así? ¿Por qué Así es. realmente van al infierno los que van ahí entonces? Por no hacer No, caso de la palabra, por no oír la palabra, el mensaje de salvación, lo que Dios hizo para rescatarnos. Sí, eso sería una causa pero al final de cuentas, Marcos 16:16, si quieren buscarlo, nos va a indicar por qué alguien va al cielo o por qué alguien va al también, infierno. sí, sí. 16. ¿Alguien lo ha encontrado? Ya, aquí está. 16. Sí. Dice la palabra. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ¿por qué, si alguien va al infierno, por qué va al infierno? Porque no es bautizado. No tanto por No es Porque no eso. creyó, Eso era en la porque no primera creyó. parte. No creo que. ya, Y si quieren ver qué es lo que Dios espera que creamos, pueden mirar Juan 3:36. Porque en Marcos 16 nada más dice el que no cree será condenado. Pero claro. Juan 3:36 indica qué es lo que necesitamos creer para tener vida eterna y que no creyéndolo va a llevar a la ira de Dios y la muerte eterna. Es 30. ¿Y cuánto de? Juan 3:36. Dice la palabra de Dios, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, si alguien va al infierno, ¿por qué sería? Sería porque no ha creído algo, pero ¿qué es lo que no ha creído? No ha creído en el Hijo de En Dios, el Hijo, sí. Y lo que el Hijo ha hecho. claro. Y Sammy acaba de aclarar por nosotros qué es lo que el Hijo ha hecho. Él ha obedecido la ley por Ya, nosotros como nuestro sustituto y Él ha pagado el castigo por nuestros pecados. Entonces, la persona que sí, rehúsa creer eso, que rehúsa creer que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es el que ha ganado la salvación para nosotros por su vida y por su muerte, esa es la persona que va a tener que ir al infierno. Entonces, así es, usando los contextos de la Biblia, sabemos que el hombre rico fue al cielo porque rehusó creer en el Hijo y por eso la ira de Dios estaba sobre él. ¿Sí? ¿Lo han visto? ya, ¿Han entendido? sí, El 18 y el 19 también, hermano. Muy bien.
El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque Muy no ha bien. creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Muy bien, sí, y hay muchos otros referencias que lo hablan. Esos también son muy buenos. Es porque rehúsan creer lo que Dios ha puesto en la Biblia para creerlo y para ser salvos. Y dicen, no, yo prefiero creer otras cosas diferentes. Y eso resulta, como ha dicho ya Sami, cuando uno también descuida la palabra de Dios. Entonces, el problema del rico era que no creía en el Hijo, pero ¿por qué no creía en Él? Porque estaba descuidando y no poniendo atención a la palabra de Dios. Eso era, es lo que realmente era el problema del rico. Y aunque no lo dice, ¿por qué eh, Lázaro, el pobre Lázaro, fue al cielo? Por ser pobre. Muchos piensan así, que todos los pobres son los que van a ir al cielo. Pero fue así. ¿Por qué Lázaro fue al cielo? porque creyó en el Sí, Hijo de Dios, y por el que tiene la vida eterna, dice. sí, Pero el que no exactamente. cree, pero el que no cree es rechazado y Sí, el castigo de Dios. muy bien. Y seguro que, porque la Biblia dice aquí, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, La Romanos palabra. 10:17. Entonces seguro que Lázaro sí, aunque era pobre, ponía atención a la palabra de Dios y en esa palabra aprendió que la salvación se encontraba en Jesús el Mesías y confiaba por obra del Espíritu Santo en él. Entonces, usando los contextos de la Biblia, sabemos que por eso fue condenado el rico y por eso fue llevado al cielo el pobre Lázaro. ¿Alguien puede darme ejemplos de ricos que se salvaron para mostrar que la Por Biblia... ejemplo, Adelante. por ejemplo, Ejemplos de ricos en la Biblia que fueron al cielo. Saqueo, por ejemplo. Ah, muy bien, sí, Na- muy bien. Ah, Naamán. ¿quién? Naamán. Anamán, aunque no era israelita, sí, era de otro país, pero todo indica que al final, después de ser sanado de su enfermedad, llegó a ser creyente, sí, pero era también porque su sirvienta ya le estaba hablando, obviamente, estaba dando testimonio a él de la salvación por el Mesías eh, y seguro que ya estaba creyendo eso. Muy bien, otros ejemplos. Mateo. Mateo el publicano, no, sí, rico, bien. Otros. Lucas. Lucas no sabía, Simón, era médico y podríamos suponer que no era pobre, sí, muy bien. ¿Qué de Abraham? Isaac, Jacob, Salomón, 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 sí, aunque él sí perdió la fe por un tiempo y en parte por su gran riqueza, pero para todo indica que por Eclesiastés, que al final de su vida volvió a la confianza en el verdadero Dios. Pero el que vino Job. antes de él, con toda seguridad, David, ¿verdad? Muy rico. Job. Eh, Job, Job, sí, Job diré. muy bien, buenos ejemplos. En el Nuevo Testamento, José de Arimatea, Nicodemo, José también. parece que eran ricos. José de Arimatea con toda seguridad prestó su tumba y la Biblia había profetizado que el Mesías tendría que ser sepultado con los ricos. Bien, muchos ejemplos. Entonces todo esto indica que aunque la Biblia dice que sí es más difícil para un rico entrar en el reino del cielo que para un camello pasar por la hoja, por una aguja, sí, la apertura de una aguja, no quiere decir que es imposible, porque cuando Pedro preguntó entonces quién puede ser salvo y Jesús contestó, bueno, para el hombre es imposible, y no solo para los ricos, sino para todos. Pero para Dios todo es posible. Entonces, Él tiene el poder para
salvar a ricos, a pobres, a personas muy enemigos de Dios, que somos todos antes de llegar a la fe, convertir al más obstinado, como era Pablo, por ejemplo. Pablo era un obstinado enemigo para morir. Tanto antagonismo tenía contra el cristianismo, pero Dios lo pudo convertir. Bien, buenos ejemplos. Y con esos contextos ya sabemos que Lázaro no fue al cielo por ser pobre, ni el rico También por, Saulo. al infierno. Saulo también fue. Ajá. Saulo también fue, digo, que no era contra Jesús. Saulo es, no me acuerdo bien, Saulo. Sí, Saulo era el que después llegó a ser nombrado Pablo. Muy bien, correcto. Ah, claro. Es, Bien. Bueno, suficiente sobre eso. Entonces ya vamos a pasar a consolidar. Y en esta parte siempre hay 4 preguntas que hacemos. Ahí tiene uno de la frente a ustedes. Pero ¿cuáles son las otras 4 antes de avanzar? ¿De qué se trata la Hola, muy historia? buenas noches. Buenas. Ana, perdón, Anita, ¿verdad? Bien. Sí, disculpen que les interrumpa, llego muy atrasada, recién llego de mi trabajo. Ok, bienvenida a la clase. Nos alegra que pudo Muchas conectar. gracias. Y Luis también. Sí, Luis desapareció. Ok, bueno. Estamos en la mitad de una lección, pero quizás puedan ya algo de eso puedes sacar y aprovechar. Si no, estamos grabando la clase así después también pueden repasar viendo la grabación. Bueno, amén. Sí, sí, he estado haciendo. ok, muy bien. Entonces, ¿alguien recuerda Gracias. cuáles son las 4 preguntas que hacemos en esta parte de la lección que se llama consolidar? Sí, esto es bonito porque ayuda mucho a de qué se trata la historia, ¿no es cierto? Ajá, Primero, y luego lo lindo es qué me hace sentir triste muy de bien. la historia. Luego, qué me hace sentir feliz. Ajá, Y luego, qué me enseña a pedir o a hacer de, esta, de esta historia en en gratitud a Dios. eso, muy bien. Ok, esas son las 4. Entonces vamos a hacer esas preguntas con respecto a esta lección del hombre rico y el pobre Lázaro. Entonces, ¿de qué se trata esta historia, este texto bíblico? En sentido, sentido principal. cierra la puerta. Ah, no creer. ¿Cómo? ¿De qué se trata la historia? Dijo. No creer. Bueno, ¿qué pasa cuando no crees? Es una. Pero en sentido que incluya toda la lección. Habíamos dicho que el versículo más importante era el último versículo. Tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos. Entonces, ¿qué es la fuente que nos hace ver el verdadero destino final del hombre, sea el infierno o el cielo? Yo creo El que que es la cree pobreza. en la vida. Yo creo que es la, yo creo que es la Creer pobreza. en el Hijo. Sí, pero ¿qué es la fuente que el Espíritu Santo nos usa para darnos esa fe y ese conocimiento? Luis, ¿qué estaba diciendo usted? La Yo creo palabra, que yo creo que de la riqueza habla que uno debe ser rico en espíritu, en el Espíritu Santo, rico en misericordia. Ese es el rico que va a la presencia de Dios. Y en cambio, No, el cuando rico yo fue creo al que infierno. cuando En este caso, el rico fue al infierno, lo siento. no, pero sí, pero rico en, digamos, aquí en la tierra, pues era rico de dinero y todo eso, y era rico, pero en maldad también.
Ah, ya. No, pues no sabemos si era rico en maldad, si había hecho mucha maldad. Hay muchos que van al infierno que, humanamente hablando, no han hecho gran maldad en sus vidas. Hay veces, hay personas que han llevado vidas, humanamente hablando, ejemplares, que aún así van al infierno porque confían en su bondad. Y eso es lo que les lleva al infierno. Entonces, ¿qué es la fuente que nos ayuda a ver cuál sería el destino final del hombre, sea el cielo o el infierno? ¿De dónde sacamos esa información? De la palabra. Sí, exactamente. Entonces, de eso realmente se trata esa historia. El problema del rico es que no puso atención en la palabra y por eso no llegó a tener fe en Cristo. El Lázaro, por otro lado, aunque la historia misma no lo dice, pero por el contexto de la escritura sabemos que había usado la palabra de Dios fielmente y por esa palabra el Espíritu Santo le llevó a la fe en Cristo. Entonces, para resumir de qué se trata en forma general, podemos decir, las escrituras tienen todo que ver con el destino final del hombre y son suficientes para saber cómo llegar allá, o sea, por la fe en Cristo Jesús. Entonces, en sentido general, toda esta lección tiene que ver con la suficiencia de las escrituras para nuestro destino eterno en el cielo. Claro que ahí es donde vamos a querer llegar. Bien, entonces todo tiene que ver con la palabra de Dios, como la lección anterior también. Ahora vamos a pasar a la próxima pregunta que nos hace sentir tristes al leer esta historia. O sea, ¿de qué manera somos enfrentados con nuestro pecado al ver esta historia? Nos hace sentir tristes porque no hacemos las cosas que debemos hacer para agradar a Dios. Nos sentimos tristes no poder conseguir frutos sino hablar de la palabra de Dios, que Él mismo nos manda hablar de la palabra de Dios a la gente, a las almas. Entonces, nosotros nos sentimos tristes no poder hacer lo que Él quiere, ser dignos de Él, y nos entristecemos al Espíritu Santo con las cosas que nosotros hacemos. Y más que todo, Dios nos mandó a ser discípulos para que nosotros cojamos almas, hablar de la palabra. Eso nos vuelve triste a cada uno de nosotros y Sí, no sí. poder obedecer. Ana, sí, Somos obedientes, ¿no? esas son cosas generales, pero muchas de las cosas que usted mencionó no tienen que ver específicamente con esta historia. Queremos sacar de esta historia del hombre rico y el pobre Lázaro algo que nos enfrenta Ya, con pecados nuestros. Entonces, ya. ¿qué pecados nos muestra esta historia? ¿Qué imperfecciones de nuestra parte? Nuestra imperfección, La desobediencia, O sea, el punto no obedecer a Dios. Sí, pero eso es general. Esta historia tiene que ver con el uso de la palabra de Dios para saber las cosas eternas. Entonces, siempre usamos bien, ponemos suficiente prioridad sobre nuestro estudio de la palabra de Dios o a veces flaqueamos un poco. A veces somos un poco perezosos con respecto al estudio de la palabra. Dejar de leer la Biblia y dejar de orar, eso también nos entristece bastante y entristece el espíritu, porque si no leemos y no estamos orando, pues estamos como quien dice desconectados de Dios. Ok, muy bien. Entonces, esta historia no tiene que ver tanto con la oración, pero sí tiene que ver con el estudio de la palabra de Dios. Y a veces somos deficientes en nuestro estudio y también o al usar la palabra para prepararnos para poder enseñar mejor a otros. Ah, otro Debemos problema. de leer mucho la Biblia para poder leer y poder escudriñar la palabra de Dios.
y Sí, para poderle enseñar a otras personas. pero sí, muy bien, pero a veces no hacemos eso perfectamente como Dios exige y eso nos pone triste ver que realmente a veces ponemos prioridad en otras muchas cosas. ¿En qué cosa puso Así su es. prioridad este rico? No todos los ricos, porque ya hemos visto excepciones. Abraham, Isaac, Jacob, sí pusieron prioridad en el estudio de la palabra y en su relación con Dios. Pero el problema del rico en esta historia, ¿qué fue su prioridad? En lugar de El El versículo dinero, 19, el mi dinero, hermano. muy bien. Y eso es muy El versículo tentador, 19, ¿sí? que dice que se vestía de púrpura, Ajá, de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Él tenía su prioridad en la fama, en que le vean, en ok, ostentar lo que tenía. muy bien. Entonces, no es malo tener esas cosas, pero poner la prioridad en esas cosas, sí, eso sí es pecaminoso. Es que ahí pone un énfasis, mi hermano. Dice, cada día hacía banquete. Ajá. No dice que cada día buscaba de Dios. O lo leí la palabra, sí, exacto. Muy bien, esas son pistas, sí, que nos ayudan a ver que su prioridad estaba en su vida terrenal, en su gloria terrenal, en su riqueza terrenal, en ser vistos y honrados por sus riquezas y por otras cosas. Era evidente eso. Entonces, en este caso, sí. Pero eso es, aun si no somos ricos, la tentación es esa, de querer llegar a ser como ah, ese rico. A veces hay eso en nuestro corazón. Uy, como quisiera poder vestirme tan bien como los ricos, tener un carro. andar en un coche o un carro elegante, poder viajar en avión mucho, cosas así. A veces es tentador, por lo menos pensarlo, ¿no? Y tener eso en nuestro Sí. corazón. Entonces ahí sí Por somos. eso dice la palabra, mi hermano, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Sí, eso es lo que Dios manda, pero es buen versículo para mostrar pues, que es ley. Y otra vez, Sammy, ¿cuál es el propósito principal de la ley? ¿Mostrarnos qué? Mostrarnos los pecadores que somos. Exacto, sí. Entonces, cuando vemos todas esas exhortaciones de andar en el espíritu y no según los deseos de la carne, primer pensamiento Dios quiere es que reconozcamos, uy, yo estoy lejos de cumplir eso perfectamente como Dios quiere. Entonces, yo merezco ser condenado y que me deseche de su presencia. Bueno, eso sí pone triste cuando nos damos cuenta de cuán lejos somos de cumplir todas esas cosas como Dios ha mandado que cumplamos. Bueno, son buenos ejemplos, muy buena participación. Ahora, en esta historia, otra vez vamos a enfocar nuestra atención en esta historia. ¿Qué es lo que me alegro? O sea, ¿qué solución de mi problema de pecado me da esta historia? Mm, A pesar de que no la usamos completamente ni perfectamente, ¿qué es lo que Dios nos ha dado para conocerlo a Él mejor, para saber qué ha hecho para mi salvación? ¿Qué me ha dado para poder conocer todo eso? Él nos dio la vida de él. Bueno, pero ¿qué nos ha dado para conocer qué es lo que hizo en su vida? ¿Cómo logramos a entender qué es lo que Jesús hizo en su vida y en su muerte? A través de la. De la De la palabra. palabra y el testimonio. Sí, y nos ha dado la palabra. Hay muchos millones de personas en el mundo que ni han visto, han oído quizás de una Biblia, quizás no hay tantos que no han oído que existe la Biblia, pero que realmente tengan acceso a la Biblia y que entiendan que es palabra de Dios, muy pocos realmente en comparación a todos los que eh, descartan la palabra de Dios.
Entonces, eso es un gran privilegio que Dios nos ha dado por su gracia, por su amor. Y cuando hablamos de la gracia y el amor de Dios, eso siempre nos da alegría. Es algo positivo, no es algo de condenación, sino algo de beneficio y de bendición que nos ha dado. Y también más, aunque esta historia no lo dice explícitamente, pero ya hemos hablado de que el pobre Lázaro fue al cielo porque hay una sola manera que la Biblia da, porque la fe viene por oír y oír por la palabra de Dios. Entonces él sí dedicó buen tiempo para el estudio de la palabra, para conocer a su Salvador y el camino a la salvación. Entonces, en vista de eso, qué buena noticia nos ha dado nosotros esa palabra para saber cómo podemos ir al cielo eternamente, así como el pobre Lázaro fue al cielo. ¿Qué nos dice la palabra respecto a eso? ¿Qué es la solución para poder entrar al cielo eternamente? Ahora, Ana Lucía. Debemos leer la palabra. ¿Pero qué nos dice la Tenemos que leer palabra? ¿Cómo que podemos debemos ser, cuidado? debemos escudriñar la palabra, perdón. Está ya diciendo lo que nosotros debemos hacer, pero ¿qué dice la palabra con respecto a cómo podemos entrar al cielo? ¿Es por algo que nosotros hagamos? Claro. Ay, Ana, no. Habíamos descartado todo en nosotros porque también lo que se necesita para entrar al cielo es perfección. Hay una sola manera para que Dios pueda considerarnos como perfectos para poder entrar al cielo. ¿Cómo es? ¿Quién ha hecho lo que se necesita para que nosotros entremos al cielo como el pobre Lázaro? Jesús. Jesucristo. Sí, eso es lo que la palabra de Dios nos muestra. Primero nos ha descartado de la fórmula. No piense que usted va a ir al cielo por algo en usted o por algo que usted ha hecho. No. Pero luego pone a Jesús y dice, mire a Jesús, confía en Jesús. Él ha hecho todo que necesita. ¿Sí? Él ha obedecido la ley por ti. Él ha pagado el castigo por tus pecados, ha limpiado tu cuenta ante Dios. Por lo que Jesús ha hecho, Dios ya la ve o nos ve como perfectos y así nos puede entrar, dar entrada al cielo. Sí. Yo todo cerrado ya de. ¿Otra vez, Anita? No, Anita es. Ah, no, perdón. ¿Quién dijo? Bueno, finalmente eso es lo que la palabra de Dios dice y eso nos alegra cuando la Biblia nos muestra que Él obedeció la ley de Dios por nosotros, puesto que no la habíamos obedecido. Y Él, para que no vayamos al tormento del infierno, Él lo sufrió por nosotros como nuestro sustituto. Así nos ha ganado Él la entrada al cielo y nos da esa entrada gratuitamente, como dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Esa es la solución que nos da la palabra de Dios y nos alegra mucho al finalmente entenderlo. ¿Sí? ¿Han entendido? Amén. Muy Sí, bien. sí, pastor. Entonces pasamos a la cuarta pregunta. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer en gratitud a Jesús en esta historia? Viendo la importancia de la palabra de Dios y que a veces no dedicamos suficiente tiempo y no damos suficiente prioridad a su estudio, ¿qué podemos pedir a Dios que obre en nosotros? Su amor, su espíritu. Sí, pero ¿qué podemos pedirle de acuerdo a la lección? Lo importante de la lección es
que Lázaro puso prioridad a la palabra de Dios, mientras que el rico puso prioridad en sus riquezas y no en la palabra. Entonces, viendo que tenemos esas mismas tendencias del rico, ¿qué podemos pedir a Dios que obre por su espíritu en nosotros? Pienso yo que podemos pedir en oración que nos dé esa hambre de leer, de vivir constantemente leyendo la Biblia, porque la palabra de Dios dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Muy bien, eso es buena cosa para pedir, viendo que eso es lo que dice en Mateo, pero no lo hacemos, ¿sí? No damos prioridad Claro. principal en forma perfecta al reino de Dios y su justicia. Entonces podemos pedir Así es. al Espíritu Santo que aumente en nosotros ese deseo por gratitud a Jesús por todo lo que hizo por nosotros, que pongamos más prioridad e importancia en el estudio de la palabra de Dios, para que Él pueda más y más fortalecernos y confirmarnos y capacitarnos para también compartir con otros lo que dice esta palabra. Amén. Muy bien, otra cosa del rico era que estaba confiando en su riqueza. Podemos pedir, por supuesto que esa tendencia está en todos nosotros. A veces no se ve en algunos tanto que en otros, pero la tendencia está. Tenemos un viejo Adán que ama las riquezas al final de cuentas. ¿Qué podemos pedir también que nos dé el Espíritu Santo con respecto a nuestra actitud hacia las riquezas? Que nos dé la Como dice la sabiduría, palabra, el entendimiento no para poner poder. amor al dinero. Ya. Uno por uno. Como dice la palabra, no poner amor al dinero, Ok, porque el podemos. amor al dinero Muy es de bien. todos los males. Puesto que la tendencia en nosotros es amar a la riqueza, podemos pedirle que nos ayude en gratitud a luchar contra esa tendencia de amar a las riquezas y más no amarlas. No vamos a lograrlo perfectamente, pero puesto que el fortalecimiento viene por el Espíritu Santo, por la misma palabra, podemos pedirle que nos dé ese fortalecimiento al estudiar su palabra. Muy bien. También el rico no quiso que sus hermanos fueran al mismo tormento, pero ya era tarde para él hacer algo. Ellos también tenían la palabra de Dios. Pero nosotros seguro que conocemos a personas, amigos, miembros de la familia que todavía no entienden cómo escapar de ese tormento y quizás estén en camino para llegar allí, ¿verdad? Entonces, y a veces sentimos como incapaces o a veces tememos a hablar de eso porque podrían ridiculizarnos, podrían vernos como tontos por creer en Jesús y la salvación por Él. Pero viendo que están en camino al infierno y es muy difícil a veces abrir la boca para hablar, también podemos pedir al Espíritu Santo que nos fortalezca de tal manera que estemos dispuestos, que tengamos el valor, ¿verdad?, de hablar cuando vemos que hay personas en camino al infierno. Y quizás somos nosotros su única oportunidad para escapar esas llamas tan horribles y que son bien descritas aquí en esta historia. Bueno, son algunos puntos que esta historia... sí, ¿alguien iba a decir algo? No. Ahora vamos a querer aprender un poco más las diferentes partes de las lecciones que estamos enseñándoles a usar, captar, contar, considerar y consolidar. Hoy vamos a gastar unos minutos profundizando la idea de captar. Primero, el propósito de captar la atención y usar esa sección, la primera sección de cada lección, para tratar de captar la atención de los estudiantes. El jueves pasado usamos una pregunta para captar la atención. Otras veces usamos
otros métodos, una historia, una anécdota para captar la atención. Pero el propósito es captar la atención. Lo mejor es que lo que vamos a usar para captar la atención sea algo interesante, porque esto va a ser como un gancho, el anzuelo, y por eso la imagen de un anzuelo ahí. Es para introducir también el tema del día. Uno no va a llamar la atención con algo que no tenga nada que ver con el tema del día. Cuando el tema del día era la autoridad, recuerden que pusimos 3 fotos, 3 imágenes, y cada uno tenía que ver en forma diferente con la autoridad. Entonces, en esa lección era la manera de captar la atención. Vamos a dejar en claro lo que vamos a decir es algo importante, algo que van a querer y algo que necesitan saber. Bueno, es importante tomar en cuenta cuando estamos pensando qué voy a usar para captar la atención. Lo mejor sería que sea algo sencillo y directo. Pero es mejor que no sea algo que se pueda contestar con un simple sí o no. Lo que va a captar la atención es mejor que sea algo que van a necesitar pensar un poco. Por ejemplo, esas 3 imágenes que representaba autoridad, habíamos hecho la pregunta, ¿qué tienen en común estas imágenes? Y era un poco difícil, porque eran muy distintas las imágenes. Uno de un conductor de una orquesta, otro la policía y otro un padre con su hijo. Entonces había que pensar un poco para ver la relación entre esas 3 imágenes. También es algo que va a llamar la atención de su audiencia, que son mayormente estudiantes de la clase. Entonces es importante en lo posible, eso es una deficiencia de estas clases que son por internet, pero si es posible, sería importante también conocer a los estudiantes, de dónde son, qué intereses tienen, qué edad tienen. Algo que llame la atención a un adulto quizás no va a llamar la atención de los niños. Entonces, si sabe quiénes van a ser los estudiantes, le va a ayudar también a pensar en algo que va a poder usar para captar su atención. Ahora vamos a presentar algunas ideas con respecto a cómo captar la atención. Podría ser algo de las últimas noticias. Si es posible, se puede mostrar a los estudiantes una imagen, un video, un artículo que ha salido en las noticias recientemente, que uno piensa que todos habrán visto. Por ejemplo, hoy en día uno podría sacar un video de los huracanes, por ejemplo. Y si hubiera una historia con respecto a la confianza y que Dios encamina todo para el bien, uno podría usar los huracanes y entonces preguntar, ¿cómo podría un huracán ser para el bien de los que aman a Dios? Dejarles pensar, así captar su atención de esa manera. Solo otro ejemplo de cómo se puede usar algo de las noticias para captar la atención. También puede ser un dicho común de la cultura. Por ejemplo, Jesús usa este método en Mateo 5, 43 y 44, cuando dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Entonces había un dicho común, él sabía que todos habían escuchado ese dicho, entonces lo usó para captar su atención y luego corregir ciertos conceptos que con toda seguridad tenían al respecto. También podría ser una pregunta, una situación controversial para que tengan un mini debate. Y uno tendría que tener algo de control porque a veces los mini debates se extienden por mucho tiempo. Entonces uno tendría que saber acortar cuando ya ha habido suficiente
debate entre los estudiantes. Otras posibilidades o cosas que se puede usar para captar la atención: una anécdota que haga pensar a los estudiantes en el tema del día, una dinámica de grupo, algo divertido, algo que les haga activos. Eso también llama la atención muchas veces. Quizás es un poco difícil, por ejemplo, en estas clases sobre el Internet, pero si tienen un grupo cara a cara, frente a usted, puede usar un drama en el cual el grupo va a participar. Puede usar una estadística increíble. Por ejemplo, ¿cuál es la población mundial? Bueno, son 7.000 millones. Entonces, ya preguntar después cuántos cristianos hay en el mundo de esos 7 millones. Cosas así para hacerles pensar, algo que quizás les quede asombrados con una estadística. Bueno, otro. He dicho aquí un video de YouTube. Eso fue en la pantalla anterior. Puede ser un meme, una imagen. Hasta puede ser algo chistoso, o sea, algo que va a llamar la atención. Un poema, una obra de arte que tenga que ver con el tema del día. Bien. Podría ser una referencia a alguien famoso, alguien que está seguro que todos los estudiantes van a conocer, sea de ahora o del pasado. Bien. Ustedes pueden pensar también otras ideas para captar la atención de sus oidores. Pueden usar su imaginación en cuanto a eso. Pero otra vez, la clave es tratar de hacerlo, tener relación de alguna manera con la lección del día. Bueno, creo que es suficiente. Hay preguntas con respecto a esta parte de la lección que se llama captar su propósito, ejemplos, qué cosas que pueden usar para captar la atención de los estudiantes cuando va a enseñar una lección. Por ejemplo, sí, a mí adelante. me ilustra mucho una forma que Dios captó la atención de Moisés, prendiendo un arbusto que no se consumía. Sí, Dios usa también eso de captar la atención. Buen ejemplo. Claro, nosotros no vamos a poder usar eso mismo, pero usando un fósforo, algo así, algo que es inesperado, si está frente a los estudiantes, algo así, sí. Seguro que era muy inesperado y sí, atrajo su atención. Muy buen ejemplo. ¿Alguien más quiere comentar? Bueno, entonces realmente la hora ya ha terminado y una de las tareas va a tener que ver con esto de captar la atención también, pero primero hay otros y todo esto que es tarea voy a colocar también en el grupo de WhatsApp. Primero sería llenar la hoja de repaso para la lección 3. Segundo, tratar siempre de compartir esta lección con otros, tratando de usar las 4 palabras que comienzan con C, de captar, contar, considerar, consolidar. Si necesitan repasar, pueden usar la grabación, bueno, de las dos clases, la anterior y de esta, porque esta vez dividimos la lección en dos. Si necesita usar para repasar, para ver cómo podría usar las 4C para enseñar a otros.
Otra tarea sería ver el video para la próxima lección, la lección 4. Voy a colocar el enlace en el grupo. Y ahora la parte de la asignación que tiene que ver con lo que hicimos en esta lección es que hagan un plan para captar la atención con la historia de David y Goliat que se encuentra en 1 de Samuel 17. Entonces pueden usar su propia mente, sus propias ideas, y usted va a contar la historia de David y Goliat a un grupo. ¿Qué es lo que usaría para captar la atención para esa parte de la lección? Entonces, eso ya no hemos hecho esa historia aquí, pero lean ustedes esa historia en 1 de Samuel 17. Pastor, ¿Cómo? es la historia la historia de David y Goliat. Sí. Entonces, la asignación es que lean ustedes esa historia y después de leerla, piensen qué usaría para captar la atención de sus estudiantes antes de contar la historia o antes de enseñar la lección. Ya va a querer captar la atención de los estudiantes, entonces usar algo de esa historia o que está relacionado con esa historia para captar la atención. Entonces traigan lo que han pensado en cuanto a esa pregunta. ¿Cómo captaría yo la atención de mis estudiantes para enseñar bien la historia de David y Goliat? ¿Sí? ¿Han entendido esa tarea? ¿Esa asignación? Sí, Muy bien. Y ahora Amén. voy a mencionar una tarea que no es para el jueves, sino va a ser para el final del curso. Una asignación va a ser hacer un proyecto final. Y ese proyecto, voy a decirles qué es lo que va a hacer, pero no tiene que terminarlo o cumplirlo hasta el final del curso. Es simplemente aprender este método y compartir la palabra y hacer una grabación de sí mismo poniéndolo en práctica, o sea, enseñando a algunos estudiantes usando las 4 C de captar, contar, considerar y consolidar. Puede grabarse en la calle, enseñando a alguien en la calle, en la casa, con la familia, en una iglesia o al estilo de selfie, o pedir que otro con un celular le grabe enseñando. Puede ser un estudiante o varios también, no tiene que ser un gran grupo, pero puede ser también. Entonces podría compartirlo subiéndolo a YouTube o en Facebook y así compartir con los demás estudiantes de esta clase. Bueno, estoy nada más mencionando esto para que ya vayan pensando en eso y van a poder escoger su propio texto bíblico, la propia historia bíblica que va a querer desarrollar su lección usando captar, contar, considerar y consolidar y luego hacerlo. Creo que ya han estado practicando un poco al enseñar la misma clase que acaban de recibir con otros, pero esta vez va a ser una lección, una clase que usted mismo va a escribir y poner en práctica. ¿Todos entienden esta asignación? Pero no va sí, a ser hermano. sino hacer para el final del curso. Es un proyecto final, se va a llamar. Voy a ir recordándoles y también ayudándoles con respecto a cómo hacer un bosquejo y para poder escribir bien o preparar bien su proyecto final. Pero por ahora estoy nada más indicándoles que va a venir. Va a ser algo para el final. Muy bien. ¿Alguna pregunta o duda más en este momento? Bueno, si no, me alegro que han podido asistir. Entonces, allá veo que acaba de llegar Frida también. Creo que va a tener que repasar la mayor parte por la grabación, pero me alegro que por lo menos ha podido venir. Bien, voy a terminar entonces con
oración. Querido Señor Dios, nosotros admitimos que muchas veces hemos sido más como el hombre rico que no puso nada de atención en asuntos espirituales, en tu palabra, en lo que necesitaba para su salvación eterna, sino todo su enfoque era algo terrenal, era en sus riquezas, era en su fama, de ser bien conocido por la sociedad y cosas así. Y a veces hay esa tentación en nosotros también de descuidar tu palabra por diferentes motivos. Primero pedimos tu perdón por eso, y luego te damos gracias que has enviado a Jesús para tener la actitud indicada en cuanto a tu palabra por nosotros como nuestro sustituto, y que Él pagó el castigo por nuestros pecados de descuidar de alguna manera tu palabra y nuestra propia salvación que tu palabra enseña y muestra claramente. Y gracias que nos has garantizado que tenemos ese perdón por la obra de Jesús. Pero ahora pedimos, Señor, que por tu Espíritu y en gratitud, no para ganar nada de ti, pero porque queremos hacerlo, en gratitud pedimos que nos ayudes a tener mejores actitudes con respecto a tus beneficios de la salvación, que es el beneficio más grande, en tu palabra que nos enseña sobre la salvación. Ayúdanos también a ser capacitados cada vez más, quizás por este curso y de otras maneras, para también enseñar a otros. Y pido, Señor, que nos des el valor para hablar con otros y enseñarles cuando hay oportunidades, entendiendo que si no oyen el mensaje de tu palabra sobre la salvación, serán condenados eternamente y parte de la culpa será nuestra. No van a tener excusa, pero nosotros queremos, cuando hay oportunidad, enseñarles para que tengan esa oportunidad, para que escuchen y para que no tengan esa excusa en el día del juicio. Pedimos todas esas cosas, Señor, por los méritos de Jesús, no porque lo merecemos nosotros. Y también pido por todos los estudiantes y por mí mismo, que también nos guardes hoy y siempre en la fe y que bendigas todo lo que hacemos, que deseamos servirte, todo ese servicio, nuestra participación en la extensión de tu palabra a otros. Pido una bendición a cada uno que va a luchar para su intención de enseñar a otros. Entonces bendice todo esto, Señor. En nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, que Dios les guarde y les bendiga siempre. Hasta la próxima, el jueves, Dios mediante. Shalom. Que el Señor lo bendiga. Lo mismo Dios le bendiga. a todos ustedes.